En el Valle de la Bermuda, que se extiende al sur de Suchitoto, entre caminos antiguos y tierras que guardan siglos de memorias, leyendas, mitos, una mística extraordinaria, sobreviven los vestigios del esplendor de una hacienda real, Hacienda La Bermuda. Sus muros, hoy fragmentados por el tiempo, son más que ruinas, son testigos de una historia que atraviesa la colonia, la formación de la sociedad rural, los cambios económicos, la guerra, el abandono y las profundas transformaciones del territorio. Sin embargo, la historia de Hacienda La Bermuda no ha sido completamente contada. Permanece dispersa en archivos, en la memoria de historiadores, en documentos olvidados y sobre todo en el recuerdo de quienes conocieron o escucharon hablar de ella, pero muy especialmente en el corazón de sus últimos dueños. Comprender su origen, su significado y su desaparición es también una forma de comprender la historia misma del país y de Suchitoto. Por ello, desde Gaceta Suchitoto presentamos una serie de entrevistas a Hacienda La Bermuda, en busca de su historia. Un esfuerzo por reconstruir la memoria histórica de este importante espacio patrimonial a través de las voces de historiadores, investigadores y protagonistas vinculados a su pasado. Esta serie busca no solo responder preguntas sobre cuándo y por qué se construyó la hacienda, cuál fue su función y su valor, sino también reflexionar sobre su desaparición, lo que su historia nos revela acerca de la relación entre la memoria, el territorio y la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Elizabeth Cañas y estoy aquí, tengo el honor de entrevistar a don Pedro y este día estamos iniciando la recopilación de la historia de la Bermuda. En esta serie pretendemos obtener la mayor información posible de todo lo ocurrido en el tiempo pasado hasta los actuales momentos. Hoy tenemos el honor de conocer al historiador Pedro Escalante Arce, que es un renombrado historiador salvadoreño, reconocido por sus investigaciones sobre la historia colonial, desarrollo territorial, patrimonio cultural del Salvador y su relación con Ciudad Vieja. Creo que me quedo corta al expresar, pero yo creo que estas son de las cosas más importantes. Muchas gracias por tus palabras. ¿Verdad? Bienvenido, don Pedro. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es el gusto y el honor de estar en esta filmación y estar aquí con una querida amiga y por supuesto atendiendo el interés de toda la gente que trabaja en este ciclo de conferencias que realmente es algo de encomio, de
de reconocer el esfuerzo y la difusión cultural que se está haciendo. Así es que muy agradecido. Gracias, don Pedro. Dentro de su vasto conocimiento, nos permite situar a la Bermuda dentro de un contexto histórico más amplio en cuanto a su relación con los primeros asentamientos coloniales. Esta hacienda tuvo una importancia dentro de el sistema económico y social y una muy grande importancia histórica. ¿Podría hablarnos usted sobre? Sí, definitivamente la hacienda La Bermuda, yo siempre he considerado que si no es la más antigua, es de las más antiguas, por lo menos documentada y por los antecedentes que tiene. O sea, la Bermuda, por ejemplo, está mencionada ya en el testamento de Beatriz de Vera. El testamento es de 1584-86 más o menos, ese testamento que fue otorgado en Sonsonate, porque estaba casada en la Trinidad de Sonsonate con quien era todavía alcalde mayor allá, que era Juan de Mestanza. Ella otorga su testamento y habla de cómo la Bermuda se la ha entregado ya, dice, a su hija María de Rivas, que era casado con un Barahona, hermano del famoso Sancho de Barahona, de los compañeros de Pedro de Alvarado. Entonces, o sea, uno se pregunta cómo le llegó a sus manos Beatriz de Vera la hacienda. En esa época la hacienda se da a través de lo que se llamaban mercedes reales, mercedes de tierra. La autoridad suprema, digamos el presidente de la audiencia, daba una merced de tierra, la cual otorgaba cierta extensión a una persona para que trabajara y que fuera de su propiedad, digamos más que todo de su posesión, porque la tierra era del rey. Entonces, siempre me he preguntado cómo le llega a Beatriz de Vera. Pues tiene que haberse dado definitivamente su padre que era Alonso López de Cerrato, según presidente de la audiencia. Y López de Cerrato muere en 1555. López de Cerrato murió en mayo de 1555, lo cual quiere decir que la hacienda tiene que habérsela dado antes de 1555, lo cual la convierte en la Bermuda, tal vez la hacienda más antigua, históricamente documentada, que tenemos en el país. Se estableció como hacienda. Aquí en la historia nuestra siempre ha habido una confusión entre lo que es encomienda y lo que es hacienda. No es lo mismo. Encomienda se daba sobre poblaciones para el tributo de la población indígena. Hacienda es dar tierra para que se trabaje. Claro, tienen que conseguir mano de obra, esa es otra cosa, pero no es lo mismo encomienda que hacienda. Y la Bermuda nunca fue una encomienda, como a veces se ha dicho. Fue una hacienda que se dio a través de una merced de tierra que la dio el presidente de la audiencia de Guatemala, y se la dio a su hija, y lo más seguro que era cuando la hija Beatriz de Vera se estaba casando con el primer esposo. Beatriz de Vera fue casada 3 veces. Primero con Sancho Cano Gutiérrez fue casada, después tuvo un segundo matrimonio con un Méndez, y luego se casa con Juan de Mestanza, que es conocido en la historia nuestra por su relación con Miguel de Cervantes. Así que la Bermuda comienza con buena historia, esa es la verdad. Hay todo un interés con pie derecho. Hay todo un interés en conocer los orígenes de esa tierra. Y otra cosa muy curiosa que nunca se ha hablado, yo lo he mencionado. En el documento del testamento donde hablan de la Bermuda, hablan de otro pedazo de la Bermuda que se llama la goleta. Sí. La goleta. Y con la goleta, ¿qué es la goleta en ese momento? Claro, goleta conocemos como un barco que se llamaba la goleta, pero en ese momento la expresión la goleta se refiere a la famosa batalla de Carlos V en Túnez en 1535, lo cual dio lugar a apoderarse de esas tierras en el norte de Túnez, y va a surgir la goleta, como se le llamó. Entonces, lo interesante es que la batalla de Carlos V, la victoria de Carlos V en el norte de Túnez, con la batalla de la goleta, como se le llama, aparece en Suchitoto, aparece como una parte de la Bermuda, lo cual quiere decir de que eso tiene que haberlo dado alguien que estaba enterado. O sea, por eso los orígenes históricos de la Bermuda son apasionantes. Sí. Permiten hacer una serie de relaciones históricas, lo cual convierten en la Bermuda y en esas tierras
lo más antiguo del país. Y claro, era por su cercanía con la antigua San Salvador, Sí, con la vía de San Salvador. Eso es lo que le da tanta importancia y por lo cual se localiza esa tierra y la bondad de la tierra que puede haber sido ahí, aunque es una tierra muy pedregosa, pero todo eso le da a la Bermuda una dimensión histórica apasionante. Esa es la verdad. exacto. Es de mi conocimiento que la Bermuda era una de las haciendas más grandes del país y que tenía un territorio que venía desde, creo que Chalatenango hasta Cojutepeque. Y yo recuerdo en mi niñez que la Bermuda estaba dividida en sectores, ¿verdad? Primavera, Ciudad Vieja, San Rafael, Guancora, etcétera, etcétera. Las dimensiones de esta hacienda, según algunos conocedores, era muy grande, don Pedro. Sí, yo creo que tiene que ser. Yo no conozco detalles ya físico de topografía de la hacienda, no la conozco. Porque yo la hacienda de la Bermuda la conozco desde que tengo esa razón y que me interesó la historia, pero ya físicamente haber estado ahí fue hasta el año 70 que yo conocí. Sí. Por una invitación que me hizo alguien que yo recuerdo con tanto cariño, que fue Lolita Mayora de Flores. Sí. Ella me dijo, Pedrito, tenemos que ir a la Bermuda. Yo decía, pero si me muero por conocer la Bermuda. Y con ella fui la primera vez y luego llegué otra vez, yo solo, llegué otra vez. Entonces yo realmente hasta el 70 fue mi encuentro con la Bermuda, pero claro, yo todo el tiempo había ido a hablar y mi interés en ir a la Bermuda era Ciudad Vieja, poder localizar Ciudad Vieja. Porque se sabía que ahí estaba en la Bermuda, pero la localización exacta había confusión, porque algunos decían que Ciudad Vieja había sido el casco de la hacienda. Sí. Y no, que no era el casco de la hacienda Ciudad Vieja, que Ciudad Vieja estaba separada de eso. Y así fue como yo, en la segunda viaje que hizo a la Bermuda, un señor me acompañó a un lugar que le llamaban, me decía, Ciudad Vieja de seguro está en Los Cuadros, me decía. Sí. Y el señor me llevó a Los Cuadros, porque ahí estaba como marcada, me decía, como que fueran manzanas de casa. Y él fue y me llevó a Los Cuadros, y así fue como pudimos localizar Ciudad Vieja. Pero la Bermuda, o sea, desgraciadamente yo no la conocí de joven, pero sí estaba joven en ese momento, por supuesto. Pero lo que quiero explicar es la fascinación para mí de haber estado en la Bermuda, de haber conocido la casa original, a su dueña y a esa gente tan amable. Sí. Hay realmente una confusión y usted me la ha aclarado en mucho, de que quién era primero, si Ciudad Vieja o la Bermuda. Y Ciudad Vieja era parte de la hacienda La Bermuda donde se afincaron estos españoles, ¿verdad? Sí, pero no, primero Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. Definitivamente. Porque cuando surge Ciudad Vieja no existe la audiencia de los... Todavía no hay audiencia de los confines, como se le llamó. Todavía no hay una autoridad, digamos, suprema. Inclusive, cuando nace la primera Ciudad Vieja, cuando nace la primera San Salvador de 1525, inclusive, ni siquiera Alvarado es gobernador de Guatemala. O sea, San Salvador, el primer San Salvador de 1525, que todos estamos seguros que fue ahí en Ciudad Vieja, nace bajo la autoridad de Hernán Cortés, lo cual hace totalmente imposible que la hacienda haya sido antes. O sea, la hacienda fue después. Cuando San Salvador se traslada en 1545 y años siguientes al sitio donde estamos actuales, a que queda despoblado, que habrán quedado muchos restos, y entonces es que esa parte se va a constituir en una hacienda. Primero es Ciudad Vieja, sí, y después es la hacienda. Sí, hay una polémica que dicta o dice, y según pues las personas que he tenido la oportunidad de conocer, que los españoles llegaron y se afincaron, hicieron primero esa casa, se habla de un convento de capuchinos, se habla y que cuando ya esta gente se afinca en el área, es que surge la idea de la primera ciudad. Pero usted pues nos está aclarando que primero se dio la ciudad. Mire, mi querida amiga, en historia colonial, como se ha trabajado poco, toda la gente da una opinión, muchas veces sin ningún fundamento. Sí.
Primeramente, aquí nunca hubo capuchinos, jamás. Nunca hubo, los únicos conventos que hubo en El Salvador, en el colonial, ya los tenemos localizados. Sonsonate, San Salvador, San Vicente, San Miguel. Dominicos, franciscanos, la Orden de San Juan de Dios en Sonsonate, los mercedarios además, pero capuchino jamás. La orden de capuchina nunca. Ahí jamás hubo un convento. Nunca, nunca, nunca. Es ahí sí que le puedo decir, con total seguridad le puedo decir, porque eso le hemos trabajado, las órdenes religiosas en el país. Sí. No. Primero, el origen de Ciudad Vieja siempre yo, por lo menos, lo relaciono con la llegada, que aquí se desconoce, que el famoso español Hernando de Soto, el famosísimo, llegó a Cuscatlán después de Alvarado. Ese es un capítulo de la historia que nosotros últimamente hemos trabajado por los documentos. Y siempre mi opinión es que el que primero se afincó en la Bermuda, digamos, en lo que va a ser San Salvador, es Hernando de Soto. Y que por eso es que después ya quedaba el sitio como marcado y que llegaron después en el primer San Salvador de Diego de Holguín y después el segundo San Salvador de 1528 de Diego de Alvarado. Eso es lo que conocemos hasta ahora, pero no hay un antecedente, ni religioso, ni mucho menos de convento. Eso definitivamente. Es importante porque se hablan de muchas historias y hay muchas plumas que cuentan historias y es bueno que usted, siendo una eminencia en esto, nos aclare esas dudas, ¿verdad? Porque esto va a pasar, esperamos que sea una base de historia de ese lugar y que sentemos un precedente sobre esa historia. Sí, es que la región de Suchitoto es fascinante, porque además de la Bermuda están otras haciendas, que yo no conozco su historia, pero la Bermuda para mí es la primera, la más antigua y tal vez la más antigua en la historia del país, la Bermuda. Pero claro, primero es Ciudad Vieja, primero es San Salvador. ¿Cómo se definió el lugar? Yo lo relaciono con Hernando de Soto, luego la llegada, el envío de Pedro Alvarado para fundar la primera San Salvador. Todo esto tiene una razón histórica. Nunca en la historia nuestra, como mucha gente cree que fueron ímpetus, no, hay razones. Hay una razón por la cual llegó Hernando de Soto. Hay una razón por la cual Alvarado mandó a fundar el primer San Salvador. Había una razón. No son ímpetus de conquista, sino más. ¿No? Hay razones históricas y hay motivos por los cuales se actúa y se está fundando una nueva población. Y en todo esto lo fascinante es que donde estuvo San Salvador, que se abandona en 1545 y años posteriores, surge la primera hacienda, que esa es mi opinión. Alonso López de Cerrato, que es el segundo presidente de la Audiencia de los Confines, o sea, el antecedente de la Audiencia de Guatemala, da una merced de tierra en favor de su hija como dote, porque se iba a casar con Sancho Cano Gutiérrez. Ese es como yo he esbozado la historia del origen de la Bermuda, que le digo, es fascinante. Sí. Y creo que Suchitoto le da un timbre un timbre de interés histórico, ¿verdad? Como es toda la región. Sí. Don Pedro, para usted, ¿qué fue la Bermuda? ¿Cuál es su importancia? Háblenos un poquito de eso. ¿Qué pasó ahí? Es que cuando eso quedó despoblado, quedó la hacienda. Y las haciendas eran importantes unidades productivas, definitivamente. En la Bermuda, pues es una gran tierra, como estábamos hablando, una gran extensión de tierra, y tiene que haber habido una producción sobre... Mire, uno cree que una hacienda grande da mucho dinero. No es verdad. En una hacienda como la Bermuda, en aquella época, por Dios mío, ¿cuánto habrán sido de caballerías? Sí. Pongámosle 100 caballerías. Dios mío, trabajar 100 caballerías es imposible. Se habrá trabajado un pedacito de la tierra. Entonces, realmente porciones, una porción. Entonces, por eso las haciendas en la tradición española necesitaban el casco de hacienda. Y cerca del casco de hacienda comenzar a trabajar, tener ganado, que era lo importante. Sobre todo esas regiones había siempre fue región de caña de azúcar. Y añil, ¿verdad? Sí, el añil viene... Digamos que yo creo que primero ganado, caña de azúcar, luego los sembrados de subsistencia como frijol, maíz y todo eso, y luego, por supuesto, la importancia de la tinta añil.
Sí. Entonces, realmente lo que era la Casa de la Bermuda que conocí yo, que era una casa linda de doble corredor, ahí lo importante es que es un casco de hacienda de una unidad productiva que recoge una historia que estaba medio olvidada, pues sí, definitiva historia de Ciudad Vieja, porque yo recuerdo que en la casa antigua de la Bermuda, la que fue destruida, había piedras grabadas. Sí. Sí. Había una que se conservó, me imagino que está en el museo, que esa se llevó después de la destrucción de la casa, se trajo a San Salvador y tiene un motivo floral que supuestamente era de la iglesia, que solo ese motivo da para hablar de eso. Sí. Porque yo he trabajado ese tema, cómo ese motivo fue a dar a la Bermuda, digamos. Fascinante. O sea, como les digo, hay tantos temas que uno puede agarrar y sacar y un estudio. Pero sí, la casa de la Bermuda ya es una unidad productiva. No fue ni convento ni nada de eso. Fue de los dueños, Beatriz de Vera, después se lo da a su hija, después viene cuando es por propiedad de la familia Lara Mogrovejo, aquí se habla de don Pedro de Lara, después vienen los Artiga y todo eso. Entonces, es como una casa de hacienda como hubo tantos y tantas cerca de Suchitoto que ya desaparecieron. Sí. Eso es una unidad productiva. Sí, yo recuerdo todavía haber visto esas piedras grabadas abajo del balcón de la ventana de esquina, y también en uno de los dobles corredores las estaban ocupando como gradas. Como gradas, sí. Sí. Yo me acuerdo, fue una belleza. Me acuerdo de eso, y lo que me llamó la atención es que yo no conocía en el país. Había visto unas cuantas haciendas antiguas, incluso cerca de Suchitoto, que ya no existen. Había una hacienda que se llamaba La Asunción, que había sido los Peña Fernández. Yo conocí la casa antigua, La Asunción, creo que la quemaron. Pero nunca había visto una casa antigua de doble corredor. Siempre un corredor, normal. Pero no, era doble corredor. Sí. Las columnas que dividían el corredor estaban en medio del corredor, ¿verdad? Exacto. Y eso, además, me acuerdo de la gran gloria de la Barja de Aguil, de la rueda Pelton, donde me decían que sí había estado en la capilla. Sí. Todo eso. Había una ermita, me decía mi abuela y mis tías, que había habido una ermita ahí. Sí, porque me decían que había una capilla, que había una ermita. Exacto. ¿Verdad? Pero ya, claro, ya cuando yo la conocí, pues ya no había nada. Sí. No, mire, para mí la Bermuda no solamente es una hacienda, sino que es una referencia histórica. Sí. Lo que la hace fascinante, ¿verdad? ¿Bajo qué contexto político y social se fundó la Bermuda? Pues sencillamente la Bermuda se funda cuando surge la Real Audiencia ya en Centroamérica, o sea, cuando el territorio centroamericano se organiza como Real Audiencia, primero con Alonso Maldonado, que fue el primer presidente de audiencia, y luego con Alonso López de Cerrato, que es el fundador realmente de la Bermuda, don Alonso López de Cerrato, para entregársela a su hija. Entonces el contexto que se da es una Centroamérica que se empieza a desarrollar, que empieza a poblarse, que se está organizando administrativa y políticamente, pero ya es una Centroamérica que tiene un cierto desarrollo. Fíjese que, por ejemplo, cuando San Salvador está en Ciudad Vieja, ya hay un gran desarrollo comercial, por ejemplo, en la parte de Sonsonate. No existe Sonsonate, pero en la parte de Acajutla con el cacao y todo eso. Entonces, estamos en un momento realmente del primer desarrollo de estas tierras. Sonsonate no existe todavía, pero existe Izalco, donde hay un gran comercio de cacao que da origen a Puerto de Acajutla. Y también ya existe San Miguel, que ya es importante. Sí. San Miguel de 1530. El primer San Salvador de 1525, luego 1528. Entonces, cuando surge la Bermuda, antes de 1555, que yo la ubico siempre en esa fecha, ya hay un cierto desarrollo y hay un cierto, inclusive, un muy incipiente comercio. Sí. Porque si no, ¿cómo se iba a desarrollar San Salvador en Ciudad Vieja? Tenía que haber un cierto aprovisionamiento de bienes. Sí, así es. De bienes, tenía que inclusive en los documentos de los habitantes de San Salvador se hablan de tiendas, de 2 tiendas,
cómo se aprovisionaban para tener un poco de comercio. Ujú. Entonces, ya es una etapa ya de organización política, administrativa y de un incipiente comercio y desarrollo. Este Sí. es el ambiente en que se da. Podríamos decir que la hacienda forma parte del proceso de consolidación posterior a la fundación de la Villa de San Salvador en el siglo XVI. Sí, es una consolidación que se da porque se está poblando tierra. Ujú. Se está poblando, la hacienda lo que da es, bueno, el español, aquí, sobre todo en una región como salvadoreña, donde prácticamente no había minas, estaban muy lejos, aparte de San Miguel, la riqueza era la tierra. Esa era la riqueza. Entonces, la Bermuda es parte de una consolidación de origen de riqueza, de producción, pero claro, no hay que exagerar, pues como decía, 100 caballerías se va a trabajar una mínima parte, ¿no? Pero ya es un comienzo de desarrollo, o sea, de comercio también, de producción en fin, ya el inicio de ese carácter comercial que siempre hemos tenido en la parte salvadoreña y que nos ha caracterizado. Las haciendas producen comercio y algo muy importante, la hacienda produce intercambio social. Eso es muy importante. Intercambio social y mestizaje. Ujú. Mestizaje. Ujú. Hay una cosa muy curiosa, no curiosa, no que sintomática, digamos. Suchitoto no fue dado en encomienda. Yo no conozco encomenderos de Suchitoto, que toda la gente le encanta buscar encomenderos. Qué interesante. Yo siempre he pensado de que Suchitoto y todos esos pueblos por ahí que no fueron dados en encomienda a varios, era sencillamente para que aportaran, digamos, intercambio comercial e inclusive tal vez mano de obra para la hacienda. Porque toda esa región estaba poblada. Pero si esa región estaba poblada por pueblos dados en encomienda en un origen, hay una cierta confrontación entre el interés del encomendero y el interés que podía tener el fisco, digamos. Entonces, yo siempre considero que Suchitoto lo dejaron como para proveer en cierta manera mano de obra, aunque eso habría que estudiar porque tampoco los indígenas no los iban a sacar así nomás a trabajar, sino que usualmente son lugares donde va surgiendo, y eso es muy importante en la hacienda, va surgiendo una población mestiza. Y los mestizos son los que van a trabajar sobre todo en las haciendas. ¿Qué nos revela la posición geográfica de la Bermuda? Pues la verdad es que se conoció porque el Camino de Lempa. Camino de Lempa. Cuando lo que yo mencionaba de Hernando de Soto, cuando llegó, estuvo por aquí, yo considero que fue el que localizó el sitio, el que primero estuvo en el sitio donde va a surgir San Salvador. Los documentos hablan de que él iba hacia el Lempa, porque iba en persecución de un español que andaban ellos buscando. Él va hacia el Lempa, dice, pero ha pasado por Cuscatlán. Pero si va hacia el Lempa, va a agarrar ese camino, no va a regresar por Oriente. Sí. No, es lejísimos. Entonces la importancia que tiene ese camino hacia el río Lempa también tiene que ver si una región bastante poblada. Exacto. Bastante poblada. Tanto de gente que en su origen fueron encomiendas, sino que también gente que podría aportar mano de obra de alguna manera y sobre todo provisiones. Porque tenían que ver de dónde comían. Sí. Eran poblaciones y la población indígena produce. Claro. Maíz, frijoles, todo lo que sembraba en ese momento. Y si eso se compraba, pues ya. Entonces, eso le da vida a esa región. Exactamente. Entremos a la salsa del asunto. Ajá. ¿Qué recuerda usted de la arquitectura que vio de esa hacienda? Linda. La arquitectura de las haciendas nuestras. Mira, aquí, desgraciadamente, hemos perdido todas las haciendas antiguas. Y una de las razones que yo le doy siempre, claro, es al tiempo, a la desidia, la guerra, porque vamos a hablar de la casa de la hacienda que fue destruida al comienzo de la guerra. Pero hay otro factor que aquí en el país, mire, fue destructor de las haciendas antiguas, que fue la reforma agraria. Pero la reforma agraria no tocó a la Bermuda porque en sí no la tocó, y de eso puedo dar fe,
porque las hermanas tenían conocimiento de lo ocurrido y se dividieron la hacienda. Y como eran 5, ¿verdad? Entonces, eso realmente no afectó. No. En la parte de Huancora, que es la que está frente a la casa principal, donde hay 2 viviendas también más, ahí sí quitaron un poquito de terreno porque era mayor. A lo que debía pues ser una de las propietarias, que era Jenny Arevalo de Cañas. Y ahí sí fue un poquito afectado, pero no realmente se vio afectada por la reforma. En otras haciendas sí, la reforma agraria fue destructora de las haciendas antiguas, de las estructuras, porque fueron abandonadas prácticamente. Así es que realmente en el país hemos conservado muy poco la guerra, las haciendas. Todavía en mi época, cuando yo era director de la Academia de la Historia, quisimos, y no hace mucho tiempo de eso, quisimos nosotros recobrar la antigua hacienda Hualcho, allá por Solután, donde había habido la famosa batalla de Morazán y se perdió. Se perdió por desidia. No voy a entrar en detalles, pero fue culpa de quienes dijeron que se iban a hacer cargo de la restauración y del cuidado de la casa y se perdió. Y así se ha ido perdiendo todo. Ahora, en el caso de la Bermuda, pues ya sabemos lo que pasó. Porque haberla restaurado en Mayo Polo, el arquitecto, con tanto esfuerzo y tanto cariño, porque yo lo conocí a él en esa época, cuando estaba trabajando, porque yo estaba trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y él llegaba a la Comisión de Límites con Honduras. Ahí se reunía gente de historia como Jorge Alarde y Larín, y gente así que inclusive a Verón Castro llegó una vez ahí, y ahí conocí yo al arquitecto Paul, y que estaba trabajando en la Bermuda. Sí, voy a retroceder un poquito en cuanto a la infraestructura de la Bermuda. La infraestructura de la Bermuda era una casa de una manzana cuadrada, prácticamente cerrada, hasta donde yo pude estar en el espacio. Recuerdo que el balcón de la esquina era icónica y que tenía corredores al lado de adentro también y un patio central donde asoleaban el café, ¿verdad? Después estaba lo que llamaban la troje, donde ponían todas las comidas que secaban, y había aquella rueda Pelton que usted recuerda y un enorme zaguán, ¿verdad? Para entrar. Luego estaba el patio y el traspatio, que era que ya daba esa parte a las pilas del añil. La infraestructura era exquisita, ¿verdad? Y la familia la donó a patrimonio para que la preservaran. Esa era la idea. Se la dio con un terreno aproximado de 3 manzanas en donación y ellos pidieron 8 manzanas más para un parque que supuestamente iba a funcionar ahí. De eso solo la historia, ¿verdad? Porque no se hizo nada. Ahora, recuerdo también, yo era adolescente, que la familia tuvo una gran discusión, y aquí con propiedad lo decimos, sustitución de las piezas antiguas de la Bermuda. Posteriormente tuvimos información de piezas que se habían ido para Guatemala, ¿verdad? Y eso quedó en el abandono. Se han movido muchas piezas para ver de que preservaran. Hace unos años todavía no estaba en la triste situación que está ahora, para protegerla, y no se ha hecho nada, don Pedro. No, la historia de la casa de la hacienda es muy triste. Yo desgraciadamente nada más 2 veces estuve ahí. La primera vez me acuerdo que almorzamos ahí con Lolita, que nos había invitado, Lolita Mayora, y con un amigo, porque con Lolita la relación de trabajo que teníamos, además del parentesco, porque somos parientes con la familia Mayora, la familia Arce es pariente de la familia Mayora, es que trabajábamos en el mismo lugar, en el Tribunal Tutelar de Menores. Ahí trabajaba yo y trabajaba también Lolita como abogada, por supuesto. Sí. Entonces sí fue como
fuimos. Entonces yo nada más tuve oportunidad de una vez en la casa y una segunda vez que fui por buscando sobre todo Ciudad Vieja. Pero me acuerdo bien que era una casa de hacienda cerrada, como era en esa época. Usualmente todas las haciendas antiguas aquí en el país eran como cerrados, eran espacios cerrados con unos tapiales de adobe grandes y adentro había un patio tras patio, todas esas cosas. Me acuerdo que habían pilas, una de haber sido para el añil y Sí, todo para eso. la- Eran dentro, era para proteger aquello también, no solamente de los humanos, sino que los animales Sí, también, ¿verdad? En aquel momento. sí. Así que yo me acuerdo del doble corredor, me acuerdo de esa esquina, de ese balcón esquinero, me acuerdo de muchos detalles y me El acuerdo que grosor de las paredes. el grosor es enorme. Es que el grosor de las paredes ese era para, excavar ahí un poquito y hacer una alacena, como se ocupaba. Sí. Alacena Había varias como alacenas alacenas adentro. metidas en la pared. Ujú. Eso es propio de Y las tenían como 50 centímetros de hondo eso en es propio relación a de la las pared. construcciones antiguas. Ayer estuve yo en Santana viendo una casa antigua por asuntos de trabajo donde hay alacenas todavía. Y Ujú. además eran los pequeños nichos que hacían también para poner Sí, santos, sí. para Y poner luces. las imágenes y todo Ajá. eso. Entonces, Sí, todo eso me acuerdo yo, me acuerdo de la noria, como llamamos a la gran rueda, que era para batir el agua donde estaba sí, enganchado el jiquilite. sí. Me acuerdo de muchos detalles. Ya la segunda vez que fui, ya fui un poco a la carrera porque más que todo me llevaron a los cuadros para localizar Ciudad Vieja. Pero yo me acuerdo de la belleza de la casa. No, era un Nunca regresaron. espectáculo. No, yo no quise regresar por tristeza. Sí, O sea, ahora, yo no estoy enterado, no me enteré de lo que Mayo Paul. Usualmente en esas construcciones siempre hay, como pudiéramos llamar, un falso arquitectónico. Usualmente. Porque es muy difícil a veces dejar los mismos materiales para dejar todo igualito. Hay que cambiar por tal razón, pero claro, uno no sabe hasta dónde llegaba el arquitecto, no sí. sabe. De hecho, observamos con Carolina que había ladrillo visto en unas partes, ¿verdad? Ladrillo de obra De obra. actual, Sí, sí. sí Em, son arreglos que se hacen. Es como el caso de, de- de las pirámides indígenas nuestras. mm, Nosotros, en la parte arqueológica precolombina, todo es de tierra, todo. No tenemos nada de piedra. Si uno va a Tazumar, uno va a San Andrés y todo, le han echado una capa sí, para protegerla. para proteger la tierra. Igual unas Sí, ¿no? guardillas que están en la propiedad, en la siguiente propiedad que eran de adobe y se les ha puesto una Sí, porque cobertura. Se si no con el desplomarían. agua se deshacen. Sí. Entonces siempre hay una como alteración arquitectónica de materiales que Ujú. es para... Entonces me imagino que eso ocurrió en la Casa de la Bermuda. O sea, yo desgraciadamente no fui a la inauguración. Yo me acuerdo de la inauguración que hicieron ahí. Sí, Desgraciadamente no fui por diferentes es razones. que ni siquiera era la tercera parte de la casa. Sí, me imagino. Era increíble. eh, Imagínese usted, se va de viaje y deja a alguien encomendado para restaurar su casa. Usted conoce el valor de su Claro, claro. casa y cuando regresa encuentra que todo esto está Alterado. alterado de diferente manera. Eso fue el shock que sufrió la familia cuando vimos eso, Me ¿verdad? imagino. Tiene que haber sido. Se había botado una casa de una manzana cuadrada, Sí. ¿verdad? Y no era en mucho ni parecía, porque se habían cambiado dimensiones, según quién no sé, ¿verdad? Y el balcón tenía una dimensión menor que la original y eso con propiedad porque yo crecí ahí, Sí. ¿verdad? Y mi familia también. Entonces fue muy triste, pero desde su conocimiento, ¿cuál era la técnica constructiva y arquitectónica que se usaba en esas haciendas? En esas haciendas usualmente es el mismo tipo de casa que vemos desde la época de Ciudad Vieja, desde el estudio que se ha hecho de la parte habitacional. Son casas que recuerdan el sur de España y sobre todo casas de... Nosotros siempre se nos olvida la influencia arquitectónica de las Islas Canarias.
Nosotros hemos heredado como la herencia, la tendencia arquitectónica de las Canarias y del sur de España, y es el que se aplicó en las primeras casas en estos poblamientos nuestros, y ese es el sistema que se sigue en las haciendas, o sea, la casa grande, paredes de adobe, paredes de gruesas, es el mismo estilo. Con un repello. Con repello, con los grandes corredores, las grandes zaguanes, por diferentes razones. En fin, vigas de madera. Sí, hay un sistema que es el que se sigue todavía en muchas cosas, todavía. Es el sistema tradicional nuestro, de vigas, de columnas, columnas de madera que se buscaban los palos rectos como el volador y todo eso, que es el que todavía se sigue. Así que es el tipo de arquitectura tradicional nuestra que ha habido en la parte rústica de las haciendas y en las ciudades también, ¿verdad? Porque no lo ve. Sobre todo en las ciudades que han conservado el estilo antiguo, como Xochitl, por ejemplo. Olvidémonos de San Salvador, que San Salvador ha sido una tristeza de madera y lámina. Sí. Los demás ciudades han conservado adobe y todo eso y Sí. tienen el estilo ese, que es el mismo estilo de las haciendas, solo que en versión rústica, Sí. para poder abarcar los trabajos de la hacienda. Sí. Así que más o menos es la tradición arquitectónica nuestra. Don Pedro, ¿qué ocurrió en la Bermuda en el siglo XX? Especialmente en el contexto del conflicto. ¿Qué es de su conocimiento? Pues yo realmente no conozco mucho, solamente conozco que dijeron que se habían refugiado ahí guerrilleros, y que lo que me dijeron a mí es que fue un avión que tiró una bomba en la casa. Eso es lo que yo he sabido. Otra versión. Que fue quemada. Otra versión realmente no. Yo sé que atacaron la casa porque se habían refugiado ahí guerrilleros. No sé si es verdad, no sé si fue, pero eso fue lo que yo escuché, lo que yo escuché. Porque es que yo comencé todo este asunto de Ciudad Vieja. Yo conocí la Bermuda en noviembre del 70. Y fue en noviembre del 70 que yo fui 2 veces ahí, y en noviembre del 70 que pude localizar Ciudad Vieja. Ahí comenzó todo. Yo fui a hacer la bulla a la Academia de Historia, no era miembro, pero había gente. Y gracias a la bulla que se hizo en Ciudad Vieja es que se interesaron por la Bermuda. Porque la Bermuda comenzó por el año 74, comenzó Exacto. Pero ya habíamos localizado Ciudad Vieja, ya estaba yo haciendo la bulla. Sí. Porque andaba de cipote intrigante ahí, ¿verdad? Así fue como comenzó todo esto de la Bermuda y todo eso. Pero ya después se vino la guerra, después se vino el conflicto y tanto lío, y que estaban, o sea, después de la inauguración de la casa, que yo no fui, que fue allá por los años 78, 79, no me acuerdo yo. Por ahí, que fue la inauguración de la casa, y en eso se viene el estallido y yo ya no regresé, porque me dijeron que no fuera a ir. Porque yo quería volver a Ciudad Vieja, me dijeron que no fuera porque que habían puesto minas, estaba minado. Por supuesto, cuando terminó el conflicto fue que regresamos y todo eso, y compramos, viendo cómo hacíamos con Ciudad Vieja, pero yo no regresé a la Bermuda. Me dijeron, no vayas a la casa, te vas a poner a llorar. No regresé. Sí. Más que todo fue saqueada. Se llevaron partes de la casa. Ya me imagino. No hay tales acciones tan drásticas como bombas y eso. Y le digo porque la familia ya había iniciado una serie de cambios para la guerra y no fue afectada. No así los Enríquez y otros vecinos que sí tuvieron pérdidas humanas. Mi papá había sembrado en todo lo que era el frente sobre la carretera café, y pues íbamos a ver qué pasaba. Al final, pues eso terminó siendo un desastre, ¿verdad? Pero no tanto así que los daños colaterales la hubieran colapsado. Eso fue más bien un despojo, porque yo recuperé algunas piezas del lugar, ¿verdad? Que están en mi casa, y fue muy triste porque se hizo todo lo posible para que se preservara lo poco que había, porque en otros países dicen, en esta piedra puso el diablo el pie, y la cubren y la cuidan, y eso no ocurrió en la Bermuda. Ha sido una desidia, como usted mencionó, terrible, ¿verdad? Y
hay una importancia de este espacio, siquiera para mantener la memoria histórica de una de las haciendas más reconocidas, más grandes, más funcional, donde surgió la colonia, ¿verdad? Definitivamente, si la Bermuda, si algún lugar debería ser, no vamos a decir sacrosanto, porque no me, pero un lugar icónico, como se dice ahora, de la historia colonial nuestra es la Bermuda. Es que ahí hay historia, ahí hay recuerdos, ahí hay incógnitas, hay misterios, si quiere uno, porque Hay me acuerdo mucho que me misterio. decían a mí que asustaban Sí, ahí, ¿verdad? sí. Entonces, hay tanto en la Bermuda que es increíble como, mire, lo que costó comprar Ciudad Vieja, porque eso lo hice yo personalmente. Personalmente yo fui el de todo, el de los bienes raíces, el del dinero y todo, de manejar aquel pisto que era una cosa tremenda que le quemaba a uno las manos para comer. O sea, aún, en ese momento era con cultura, aún hay gente con cultura que nos ayudó, por supuesto, pero habían otros que decían que estábamos botando el dinero. Sí. Esa es la verdad. ¿Conoce usted dónde hay piezas de la Bermuda? ¿Dónde están esas piedras talladas? ¿Quién tiene parte de el zaguán de la Bermuda, la rueda? No conozco. Yo la única piedra grabada que conozco es la que se llevaron al museo. ¿Y estará todavía en el museo? Pues yo espero que ahí está. Yo he preguntado, pero la gente, o sea, se nos locos. Me han dicho que sí, que ahí estaba. Tengo fotos de la piedra. Sobre todo lo que me interesa es el motivo floral. Porque por una razón, yo les digo, mire, esta piedra tallada de la iglesia de Ciudad Vieja, de la iglesia de la Trinidad de Ciudad Vieja, significa que tiene que haber venido un tallador muy experto, porque tallar piedra dura es dificilísimo. Así es. Que ha sido el gran problema de la historia nuestra, Sí. que en el país, en El Salvador, no hay piedra no hay piedra de sillería, Sí. no hay piedra para tallar suave, la piedra es muy dura. Entonces lo que tenemos ahí, lo poco, pues demuestra un interés y un valor. Pero yo no conozco a nadie que tenga algo de la Hacienda de la Bermuda. Sí, fue de nuestro conocimiento que el portón principal está en Guatemala, la rueda igual, y otras partes, ¿verdad?, de la Bermuda. Ahí fue mucha desidia. Un día, Definitivamente. el ingeniero Edgardo Orellana me invita a su casa y me dice, quiero que vengas conmigo a la terraza. Y entonces había una casa a la par que tenía un rótulo que decía Ciudad Vieja. Y en la terraza, que estaba forrada de vidrio, habían un montón de piezas. Y me dice, mi vecino tiene muchas piezas de Ciudad Vieja y de la Bermuda. Con todo su conocimiento, porque eran vecinos. Y yo me quedé helada, ¿verdad? Porque las cosas van a colecciones privadas y nadie hace nada por eso, ¿verdad? Ay, mire, tristemente. yo todo lo que he visto aquí en el país, lo más triste es cuando yo vi, porque eso lo vi yo, antiguas imágenes religiosas de la iglesia del Rosario, de la antigua, convertidas en lámparas. La vi, yo la vi. De esas imágenes grandes, claro, como, Dios me perdone, pero los padres dominicos vendieron, para poder construir la nueva, vendieron chinchitalepate. Esa es la verdad. Y yo vi imágenes convertidas en lámparas. La vi. ¿Por qué diría usted que es importante que se dé a conocer la memoria histórica de la Bermuda? Es que sencillamente es parte de la memoria histórica general nuestra, de los orígenes nuestros históricos, a la cual la gente le da a veces tan poca importancia, o le da la importancia con inventos, inventándose cosas. Pero pues, si la tristeza de los orígenes nuestros es que nos ha quedado tan poco por esa desidia. Entonces, así no se puede conocer, así no se puede valorar y así no se puede dignificar nuestra historia. Entonces,
un sitio como la Bermuda, donde hay tanta historia. No solamente es hacienda, es que es historia y política, económica y todo. Es parte de nuestra propia dignificación, que es lo que nos hace falta aquí en el país. Sobre todo en los tiempos modernos, y tengo que decirlo, últimamente se le da tan poca importancia. Se le daba más importancia en tiempos antiguos, creo yo, de lo que se le da ahora a la historia. Y si algo merecería ser dignificada es la Bermuda, por la historia que tiene, así como tantos sitios en El Salvador. Por ejemplo, una hacienda que yo lamento no haber trabajado el tema es Ichanqueso. Ah, sí, sí. Lamento, pero lo lamento. Sí, hermosa. Porque me dediqué a otras cosas y las haciendas. Ichanqueso, por ejemplo, no sé de quién era, pero no sé nada más. Colima, pues Colima por ahí cerca también, pero eso han publicado Nora, ha publicado Nora Orellana, ha publicado algo sobre Colima y todo, pero hay muchos lugares cerca de Suchitoto que merecerían un estudio. Y además está, bueno, pero eso es otra cosa, no tiene que ver con la casa, está la famosa etapa que también, desgraciadamente en mi vida no tuve tiempo de trabajarlo, pero sé dónde hay que ir a trabajarlo, del poblamiento de Chalatenango, de los chaltecos, de los españoles, ¿verdad? Que es un tema de los que venimos de ese lado. fascinante, porque también vengo de ese lado. Sí. Del fascinante el poblamiento a finales del 18, en época del Barón de Carondela, asentamiento que se dio a familias, ¿cómo se llama? Gallegas, asturianas y canarias en Chalatenango. Pero esa es otra historia. Sí, mi papá viene de la hacienda El Dorado. Pues yo no sé, mi familia Ahí en esa. nuestra viene de ahí, porque mi bisabuela es de Suchitoto. No conozco mayor cosa, pero ahí está, de los famosos cheles chalatecos. Si no, hay que vernos la cara a chele. Me dicen a mí, ¿usted por qué es chele? Pues si soy medio chalateco, ¿cómo no voy a ser chele? Sí, así es. Así es que, pero claro, toda esa región de Suchitoto hay tanta historia. Y la Bermuda, Ciudad Vieja, es parte de esa historia. Y no nos vamos más lejos, pero sí es una región de tanta historia. Sí. En el caso actual de la Bermuda, ¿podía hablarnos de la fragilidad del patrimonio cultural en El Salvador y en este caso especialmente de la Bermuda? Sí, la fragilidad porque a nadie le interesa realmente. Hay un interés popular. Cuando digo popular es de gente que conoce. No me refiero a popular en el sentido, digamos, despectivo, sino que de un pueblo conocedor, consciente. Hay un interés, por supuesto, pero si no hay un apoyo institucional no se puede hacer nada. O un apoyo de una institución que siempre se necesita dinero para poner en valor todas estas cosas. Siempre, de no se puede. Si hubiera alguna manera de comprar Ciudad Vieja, de poder hacer una reconstrucción, perdón, la Bermuda, si hubiera manera de hacer una reconstrucción de la casa antigua y todo eso, darle la importancia que tiene histórica, porque la tiene definitivamente, pues sería otra cosa, pero ahorita ¿a quién le interesa? Al menos proteger lo poco que está, lo poco que queda. Hay algo que se está produciendo en el país ahorita, que tengo que decirlo también, es que lo cultural ahora le dan importancia cuando produce dinero. Si no produce pisto no le dan importancia. La Bermuda, invertir en eso es riqueza histórica, riqueza cultural. ¿Que va a producir un dinero? Pues sí, puede producir y todo, pero no es lo que interesa actualmente. Actualmente la parte cultural se le está dando mucha importancia como negocio, como lo que puede producir. ¿Qué riesgos enfrenta el patrimonio histórico cuando la ciudadanía, los gobiernos, en general los historiadores no se interesan o involucran en su defensa? El riesgo es que se pierda o que se haga algo con absoluto desconocimiento de su ubicación histórica. Lo que me refiero, por ejemplo, es la manera como ahora se pueden alterar los centros históricos y respetando totalmente el paisaje urbano. Pues es una cosa que se está cometiendo ahora y por supuesto si no hay y la falta de interés a los sitios tradicionales y culturales nuestros, de los sitios. Hay tanta cosa que se ha perdido porque no hay manera, no hay dinero, no hay inversión, no hay nada. Y sobre todo porque no hay una comunidad cultural
que abogue y que estudie por esos temas. Hay tantos casos en el país que se están perdiendo. Recuerdo el caso de Tacuzcalco, por ejemplo. Construir casas, colonias y destruir sitios patrimoniales. Terrible. Ahí estamos. Sí. Desde su amplio conocimiento y vivencias, ¿cuáles serían las lecciones que nos ha dejado la Bermuda? Pues nos ha dejado la Bermuda es un libro de historia. La parte histórica que hablamos, los antecedentes, la parte política en ese momento, la parte de desarrollo social y la parte incluso de desarrollo étnico. Porque es algún lugar que creo yo donde surgió muy pronto una raza híbrida, me refiero a mestizos y mulatos, y aún con negros, por supuesto, Sí, presencia negra, pocos, pero... es la parte de Suchitoto, ¿verdad? Porque esa comunicación que hubo de haciendas, porque no solamente la Bermuda, también más allá, más lejos, también hay haciendas muy antiguas, como por ejemplo la hacienda San Diego. La hacienda San Diego, que tiene una historia muy antigua y que abarcaba lo que son ahora Cihuatán, el Trapichito y todo eso. Y las haciendas que están más al norte, cerca de Suchitoto, todas esas tienen una historia en la cual involucra no solamente a producción agrícola, una unidad productiva, sino que también una parte social de comercio, de intercambio y también de mezcla racial. Que eso es muy importante mencionar. Las haciendas incentivan una mezcla racial, el producto de una raza híbrida que somos nosotros, las haciendas. Y la Bermuda creo que es de las primeras, junto con la parte de San Salvador, con la parte antigua, que promociona ese surgimiento de una parte étnica nueva para nosotros. Sí. Si estuviera dentro de sus capacidades, ¿qué sugeriría? ¿Qué acciones tomaría en relación a la preservación de las ruinas de la Bermuda? Buscar dinero, buscar fondos. No sé, algún país que se interesara, alguna institución rica de esas que se pudiera comprar la casa en el sitio de nuevo, poderla reconstruir. Y poder hacer ahí sí, digamos, no digamos un museo, sino que una especie de un parque y una difusión histórica que se puede hacer ahí, una difusión a través porque eso resume toda una historia colonial nuestra, la Bermuda. Entonces, reconstruir la casa más o menos, un parque, ahí se puede hablar de la producción agrícola, del añil. En Suchitoto, por ejemplo, que se ha dado tanta importancia a la parte añilera, ahí se puede hacer trabajos de añil, en fin, todo lo que puede hablarse y conocerse y darse a conocer ahí a través de un sitio como es la Bermuda, tan rico en historia. Pero claro, primero hay que buscar quién. No es el gobierno. Realmente no creo que Ministerio de Cultura le interese invertir en la Bermuda, construir lo que sería una institución internacional de esas que promueven la historia y los recuerdos de dignificación y identidad de un país, ¿verdad? Pero sería riquísimo hacer eso. Mi siguiente pregunta era esa, ya me la respondió. Yo pensé que el Ministerio de Cultura actual pudiera interesarse en todo lo que se desdeñó de la Bermuda en el pasado. Y tal vez, ya que se está hablando mucho de preservar, de conservar, el gobierno tuviera algún tipo de interés, ¿verdad? Pues ojalá lo hubiera. Ojalá lo hubiera, de hablar con ellos. Pero ahí sería de la comunidad Suchitoto. ¿Verdad? De la comunidad, los distintos sectores sociales de Suchitoto que se interesan. Y sobre todo que tiene que ver con Ciudad Vieja. Y también siempre hay que ponerle, también siento yo aquí en el país nuestro, un antecedente precolombino. También porque por ahí pues hay lugares de restos precolombinos, sí. Inclusive Cihuatán que está por ahí cerca. Sí. O sea, pero sí, me acuerdo que se había hablado en Suchitoto un grupo de que estaba interesado en promocionar toda esa área. Sí, la ciudad, la parte arquitectónica, urbanística de la ciudad, la parte de Cihuatán, la parte de Ciudad Vieja, y ahí por supuesto está la Bermuda.
pero tendría que haber un serio interés del gobierno, que no sé, no sé, lo dudo, no lo dudo, quisiera dudar positivamente, esa es la Sí, verdad, ¿verdad? Y si sí, no, ver cómo se pudiera alguna institución. A España siempre nosotros hemos ido donde España, porque era que nos ayudó para Ciudad Vieja y todo eso, y para otras cosas también. Nosotros siempre hemos ido a España, porque son los que pueden tener más conciencia histórica del valor, ¿verdad? sí, Y pues se podría hablar se podría tratar de, 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 de hacer un parque histórico de herencia española, digamos. exacto. El parque, un parque histórico de herencia española. Ujú, Ahí está Ciudad Vieja y a la par está la Bermuda. así es. O sea, la parte de urbanística, yo Ciudad Vieja le promocionaba hasta decir, ya no. Sí, Yo tuve hasta reuniones ahí, yo pertenezco al grupo internacional de urbanismo colonial, que estudia el urbanismo colonial, y tuvimos una conferencia internacional ahí en Ciudad Vieja y la terminamos en Xochitoto. Pero se puede incorporar todo eso como la parte ideal de la herencia española. Se exacto, puede decir, exacto. Ciudad Vieja y la Bermuda. O sea, Poco se habla de las últimas familias que poseyeron la Bermuda. sí, Hablamos de doña Juanita, la que usted sí, conoció, ¿verdad? Que era sobrina la tía Loli. ajá, También estaba don Gregorio García, del cual hablamos, que ah, tenemos como propietario él y su hermana Dolores, que fueron de los últimos herederos. Posteriormente la señora Rivera, que ah, me imagino que usted también conoció cuando llegó, las 5 hermanas, sí, hijas de doña Juanita. Y muy poco, la historia se queda por ahí por Beatriz de la Vera y sí, sí, Cerrato y esto. Y como que en el limbo esa hacienda ya mágicamente entró a patrimonio y nadie la sí. poseía, ¿verdad? Y es importante que la gente conozca qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo, cuáles fueron las familias, pero creo que ese va a ser otro capítulo Claro, para yo, hablar. yo siempre he sabido de que los Lara Mogrovejo fueron dueños, y se habla de don Pedro de Lara. Ujú, Se menciona ese personaje y que se lo dejó luego que a una hija, creo que se estaba casado con Artiga. Eso es lo que yo conozco. ujú, Y después hay un salto hacia el censo de 1809, en época de Gutiérrez y Ulloa, que hablan de que la hacienda de la Bermuda dice, está en manos de los descendientes de Artiga, de los hijos de Artiga. O sea, hay una parte ahí que es ujú. un salto, Sí, una que parte que no se es la que le conoce. estaba hablando desde Sí. 1700 y piquito. Ahora, sería eso tiene que ser una investigación documental. Sí, Documental. sí, Porque el problema que hemos tenido en nuestra historia aquí en el país, que ha sido mucho como tradición. sí. Dicen que, como les Ujú, digo yo, pero ¿quién dice? ujú. Ah, no, dicen que tal cosa. No, no, no. No me digan dicen que. O me dicen quién, o me dicen el documento. Pero Sí, eso dicen que la gente se inventa cosas. sí. Porque cada uno le va aumentando sin mala intención. No estoy yo Ujú. acusando a nadie. Pero la mentalidad uno le va aumentando y todo eso no. Tiene que ser una investigación documental. Claro. Documental de Sí, papeles y todo sí, eso. Y eso es lento. Ese es el sí. problema, que eso es lento. Ujú, Pero sí amerita para Bermuda. Yo si algo quisiera es poder ver un parque histórico ujú, de la herencia hispánica. ujú. Suchitoto. ¿Qué más lugar que ese? Ideal. La herencia española la tenemos por todos lados. Porque como les digo yo, no hablen de la colonia como algo que fue hace 1000 años. Si vivimos en la colonia Sí, todavía. Si lo que comemos es comida colonial todavía, de sí, cierta manera, fuera las cosas modernas que me han. sí, Si la distribución de las casas muchas veces es la distribución colonial. Hay tanta cosa que nos viene y que estamos viviendo todavía, exacto. que todavía está alrededor de nosotros. Que pudiéramos hacer un parque de la herencia hispánica en esa región. Si acaso hubiera una institución española, por ejemplo, que pudiera Sí. comprar eso, porque el dinero es indispensable, y poder hacer una reproducción de la casa y todo un parque temático, histórico ahí. Sería estupendo. Don Pedro, ha sido un honor para mí Ay, conversar con usted este día. Agradezco
infinitamente todo su conocimiento, todo su aporte. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Yo soy el que agradezco la manera como me distinguen y me honran con invitarme. A todos los amigos de Suchitoto, a ti te lo agradezco, a Elmer, mi gran amigo Elmer, porque realmente si en algún lugar yo le tengo cariño y me siento parte, es Suchitoto. Claro. No es que yo haya vivido en Suchitoto, no, que he convivido bastante con lugares y con gente de lugar. Además, yo tengo mi bisabuela de Suchitoto. Tengo mi bisabuela, conservo un cuadro de ella. Y eso me da mucha cercanía con Suchitoto y con los cheles chanatecos, de los cuales yo me siento muy orgulloso. Aunque no conozco mayor cosa, pero me siento muy orgulloso. Y por supuesto Ciudad Vieja, La Bermuda y todo lo que se ha vivido. Dice, le voy a contar algo que he sabido. No me diga del antecedente porque parece que se va a nombrar Patrimonio de la Humanidad a Ciudad Vieja. Mírense, eso es un asunto difícil. Sí. Eso viene desde hace mucho tiempo. Lo hablamos con la gente allá en Suchitoto, se habló hace mucho tiempo, empezamos. Lo veo muy difícil. Hay otros interesados ahora. Sí, ojalá. Lo veo muy difícil porque la UNESCO siempre busca lugares en que se esté trabajando y todo eso. Y Ciudad Vieja me la han dejado abandonar. Sí, como todo. Ojalá nombrar Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué más quisiéramos que eso? Porque incorporaríamos la Bermuda, definitivamente. Sí. Ojalá. Ya desde hace mucho tiempo que se habla. Ojalá pudiera ser. Inclusive yo lo hablé con gente que estaba en la UNESCO y me dijeron es posible, pero hay que presentar muchos estudios y todo eso y darle la importancia histórica que tiene. Entonces eso se la podemos dar. Pues alguien anda en esas. Ojalá. Dios lo oiga. Dios lo oiga. Y la Virgen Santísima lo escuchen y nos ayuden. Eso sería. Que así sea. Que así sea. Ojalá así sea. Así que muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.